Buenas tardes a todos, nuevamente compartiendo con ustedes en este gran evento académico. Mi nombre es Ricardo Bañuelos, yo soy médico especialista en medicina de urgencias y este tema en particular, todo lo que tenga que ver con ultrasonido y áreas críticas, es un tema que me apasiona muchísimo, me encanta. Y bueno, les comentaba ayer que en nuestras redes sociales, solemos compartir, la tecnología está en contra nuestro hoy, solemos compartir casos, fotos, videos, análisis. Pues realmente, de hecho, todos los pacientes que vamos a ver el día de hoy son pacientes propios. Yo tengo el gusto de trabajar en dos hospitales, en un hospital de trauma, tercer nivel. La verdad es que nos divertimos mucho. Para todos los médicos que somos médicos de áreas de urgencias, es el hospital soñado, porque es el paciente que hemos visto siempre en la tele, ¿no? En ER y todo esto. Y el otro hospital es un hospital realmente muy pequeño, en un pequeño pueblo olvidado por Dios que se llama Wakanda, que en el mapa mundi dice Tlaxcala. Ahí estoy con algunos residentes aplicando el ultrasonido justamente a la cabecera del paciente, pues para ofrecerle las mejores cosas a los pacientes, porque realmente no tenemos muchas cosas para poder hacer monitoreo hemodinámico, no tenemos muchas cosas como muchos hospitales públicos, que seguramente ustedes están ahí. No tenemos radiografía 24 horas, no tenemos tomografía 24 horas, vaya, todas las carencias que se les pueda ocurrir. Bien, quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés, nadie me paga por estar aquí, sin embargo estoy abierto a propuestas. La verdad es que cuando pensamos en el ejercicio clínico del médico, yo creo que todos queremos esta imagen, ¿no? Estar sentado con tu paciente, sonriendo, tranquilamente interrogándole, diciendo, ¿cómo está, señor, señora? ¿Por qué motivo viene usted de urgencias? Dígame, ¿qué le acontece el día de hoy? Desgraciadamente, el médico de urgencias siempre nos enfrentamos a un pequeño problema, que es el tiempo. Estamos contra reloj, tenemos que cumplir tiempos por cuestiones de calidad. Sin embargo, también el tema de los pacientes, llegar a tu sala de choque, donde en teoría solamente caben 2, y cuando te das cuenta ya hay 4, y cuando te das cuenta ya tienes en el pasillo pacientes esperando para valorar. ¿Qué haces en esos momentos? Tienes que optimizar tus tiempos, tienes que recurrir a herramientas que te puedan dar la mayor información posible. Y la verdad es que a veces basarte solamente en exploración física, primero por el ruido, segundo por el caos, y la tercera es que hacerlo tan rápido no es la manera adecuada para obtener información meramente basada en la clínica. Ayer el doctor que habló magistralmente de la exploración cardiovascular decía eso. ¿Se puede obtener muy buena información? Sí, siempre y cuando sea una exploración consciente, una exploración como debe de ser. Pero cuando tenemos estas situaciones, la verdad es que tenemos que aplicar otras herramientas. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo aplicar el ultrasonido para hablar o para buscar al culpable, que ese es el título de este tema. ¿El culpable en qué situaciones? Sobre todo en las que nos generan mayor problema en un área de urgencias, que es paciente en estado de choque, paciente con dolor torácico, paciente con disnea y el paciente en paro. Cuando hablamos del estado de choque, sabemos que existe este protocolo que es el protocolo RUSH, es Rapid Ultrasound in Shock and Hypotension. Es cierto, hay muchos artículos que te dicen que no te va a ofrecer el 100% de la información, claro, pero sin embargo te ofrece mucho más información que solamente basarte en la sospecha. Lo que hace el protocolo RUSH es evaluar con un ultrasonido lo que es bomba, contenedor, contenido y las potenciales causas obstructivas. ¿Qué es lo que hacemos? Evaluamos ventanas cardíacas para valorar función, evaluamos a lo que es aorta y también vena cava, evaluamos líquido libre o presencia o ausencia de líquido libre y las causas obstructivas como neumotórax a tensión o tamponada de cardíaco o también apoyado con las ventanas cardíacas, probable tromboembolia pulmonar. Miren, les voy a enseñar algunos casos en los cuales justamente nosotros utilizamos el ultrasonido. Esta señora es una mujer de 40 años que llega al servicio de urgencias por déficit neurológico. Aproximadamente 30 minutos de evolución. Esta mujer llega con afasia, llega con imparacia faciocorporal izquierda, pero nos llama la atención que llega taquicárdica, llega hipotensa. La verdad es que el abordaje inicial de un EBC, como la sospecha clínica inicial, no se comporta como tal. Cuando realizamos el interrogatorio resulta que esta señora tiene un implante valvular mecánico de 10 años atrás, con anticoagulación, etc.
Por lo tanto, hacemos la evaluación de esta paciente que está hipotensa, taquicárdica, diaforética, piloerección, etc. Esta mujer está en estado de choque, eso lo sabemos, llenado capilar retardado. Cuando hacemos la primera ventana, una muy mala ventana, por cierto, esta es intenta ser una apical. Aquí vemos el ventrículo izquierdo, esto que vemos aquí, si se dan cuenta, es algo que brilla, es algo hiperecoico, se mueve, que es el implante valvular, nos hace artefacto por el metal, lo logramos identificar más atrás de la válvula. Cuando le ponemos el Doppler color, vemos ahí un chisguetito, ¿no? Intentando pasar por esa válvula. Y en una ventana subsifoidea nos encontramos con esta imagen, que es un gran trombo auricular. Esta válvula estaba trombosada. Entre los datos clínicos de la trombosis de los injertos valvulares está justamente que pueden ser embolismos, en este caso un EBC. Si solo nos hubiéramos enfocado a la cuestión neurológica, probablemente este pequeñísimo detalle lo hubiéramos pasado desapercibidos. Esta paciente evidentemente tuvo que ser derivada a cirugía cardiotorácica. El diagnóstico lo tuvimos en 6 minutos. Voy a ser muy enfático en este caso en particular porque es un error, y sí tengo que decirlo así, es un error que cometemos con mucha frecuencia. Este es un chico de 17 años que sufre un impacto vehicular tipo frontal contra un objeto fijo, sale eyectado contra el tablero, lo llevan a una clínica rural, donde luego, de acuerdo a la nota de referencia, lo encuentran hipotenso, taquicárdico y empiezan soluciones. Como no detectan mejoría, nos lo mandan al hospital de trauma ahí en Puebla, todavía hipotenso, con norepinefrina y dopamina en infusión. Como les comentaba, y el diagnóstico de envío era choque refractario. Cuando hacemos la primera evaluación, nos encontramos con esto. Haciendo protocolo Roche, vemos una ventana subsifoidea con líquido pericárdico, compresión del ventrículo derecho, dilatación de la aurícula derecha. Ven aquí cómo está el compromiso importante del BD. Y bueno, aquí corroboramos con las demás ventanas. La causa del choque de este chico sería un tamponade. Y por lo tanto, pues el tratamiento orientado sería la pericardiocentesis, la cual también la hacemos con apoyo del ultrasonido. Aquí se ve la aguja, que es una gran ventaja que ofrece realizar tus procedimientos guiados con el ultrasonido, porque sabes a qué profundidad, sabes qué tal está siendo o efectiva o no efectiva tu pericardiocentesis. Y miren aquí el feliz ventrículo derecho después de la pericardiocentesis, contento, deslumbrante, funcional. Pero el protocolo, y esto también quiero dejarles muy claro, todo protocolo que inicien hay que terminarlo, es decir, no porque ya hayas encontrado el tamponade cardíaco significa que ya es la única causa, hay que continuar el resto del protocolo. Y resulta que a este chico le encontramos en la evaluación del FAST, líquido libre en pulmón, líquido libre suprapúbico. Bueno, entonces la cuestión era, pues seguramente también tiene hemoperitoneo, tiene hemotórax, etc. Vamos a pasarlo a quirófano, vamos a ponerle sondas endopleurales para pues, solucionarle el hemo. Cuando le ponemos la sonda endopleural detectamos que tiene un líquido como serohemático. Ah, caray. Bueno, la sospecha fue, no, es que viene tan chocado que ya todo es solamente agua y lo poquito que le queda de sangre. Pasa a quirófano y en abdomen, mismo líquido. Resulta que este chico en la clínica rural lo reanimaron con 8,000 mililitros de solución salina. ¿Y qué pasó? Evidentemente el líquido se extravasó, evidentemente fue lo que vimos en pulmón, lo que estaba en abdomen, y la causa en realidad de este paciente no era un choque hipovolémico, era el tamponade cardíaco, un choque obstructivo, el cual si se hubiera detectado desde un inicio, al hacerle la pericardiocentesis nos hubiéramos limitado con todo el volumen. Entonces, por favor, agreguemos el ultrasonido en la evaluación de nuestros pacientes chocados. Recuerden, la tríada de Beck, incurgitación yugular, ruidos cardíacos velados, pulsos paradójicos, solamente se presenta en el 40% de los casos de tamponade cardíaco. La clínica nos puede engañar de vez en cuando. Por eso es complementar, la palabra clave, complementar nuestra exploración física con exploración ecográfica. Hablando de choque, es obligado hablar del choque séptico. Y hay poblaciones especiales que a veces nos cuesta trabajo identificar. Pacientes con secuelas neurológicas, pacientes geriátricos, pacientes postrados. A veces solamente llegan porque dejan de comer, a veces llegan porque los ven hipoactivos, porque, no sé, lo ven diferente. Y no te da el típico signo fiebre, no te da tos, no te da diarrea, no te da distensión, solamente los ven mal.
Y a poder aplicar el ultrasonido en la evaluación de estos pacientes con datos clínicos de sepsis y choque séptico te puede ayudar. Ayer y hoy hemos estado hablando del monitoreo, por eso no me voy a meter tanto en este rollo, pero sabemos de antemano que el monitoreo hemodinámico o accesos vasculares, etc., lo podemos hacer con el ultrasonido, más bien lo deberíamos hacer apoyado con. Y recuerden, ayer lo habló muy bien el doctor Fer, y también la evaluación clínica tiene cierto sesgo, aunque seas muy experto, el poderlo complementar con ultrasonido te va a dar mucha mejor sensibilidad de detectar muchas cosas. Hablando de la detección, específicamente de la consolidación comparado clínica contra detección de consolidación con ultrasonido, estamos hablando que la clínica tiene sensibilidad 36%, comparado con la sensibilidad que tiene el ultrasonido del 97%. En el derrame pleural tenemos 61 contra 93. O sea, podemos apoyarnos con el ultrasonido, sí te va a dar muchos mayor datos que solamente la evaluación clínica. Si habláramos de estudios de diagnóstico, lo ideal en una neumonía sería que hiciéramos tomografías. Dígame cuántos de ustedes, o más bien, ¿qué servicio de imagenología les hace tomografía de tórax? Que no sea un hospital privado, de tomografía por sospecha de neumonía. Si yo llego a una solicitud así, se ríen de mí, ¿no? La radiografía tiene sensibilidad 82 en los libros que tengas mayor referencia. Sin embargo, el ultrasonido tiene una sensibilidad del 93.9% en la detección de neumonías. Y sabemos que podemos detectarlas hasta en sus fases. ¿Por qué? La primera fase, la fase infiltrativa, podemos verla como un patrón B, evidentemente aunado a la presentación clínica del paciente. La fase de consolidación, que vemos aquí incluso con broncograma aéreo, son estas nubecitas brillosas como con lluvia blanca, eso es broncograma y eso es aire atrapado en el parénquima pulmonar. Las rayas blancas es la reverberancia del aire. Incluso vemos aquí esta imagen del pulmón, que es como si fuera un hígado, es una fase de hepatización. Y no solamente eso, también vemos aquí el derrame pleural. Este paciente en particular era un paciente nefrópata que llegó al servicio de urgencias por dolor abdominal y por fiebre. La sospecha inicial fue probablemente peritonitis. Cuando le hicimos la evaluación clínica detectamos que tenía derrame pleural, la radiografía solamente derrame pleural. Cuando insonamos a este paciente nos encontramos que tenía neumonía, una hepatización, derrame pleural, el líquido de ascitis claro, por lo tanto la causa no era la peritonitis, sino era un dolor referido por una neumonía. A veces se pueden encontrar datos como este en un choque séptico, que es una endocarditis, una vegetación. Acuérdense, las vegetaciones por arriba de 5 milímetros son visibles transtorácico. De 3 a 5 es preferible que sean transesofágico. Menos de 3 puede ser que no se vea. Por lo tanto, la ausencia de vegetaciones visibles no descarta la presencia de endocarditis, pero que tú lo veas te adelanta por mucho el tratamiento. Esta paciente llegó con datos de edema agudo pulmonar, falla cardíaca, y ya tenemos la causa de por qué tenían haciendo esta falla cardíaca. En esos pacientes ancianos, postrados, secuelas neurológicas, hay que tener mucho cuidado. Dolor abdominal, no siempre nos dan los datos francos de abdomen agudo. Y a veces con que nosotros hagamos esta maniobra tan simple te puede ayudar a orientarte qué es lo que está pasando. Aquí arriba les pongo el transductor, la piel, y esta es la imagen que vamos a generar. Miren, la maniobra es muy fácil. Si nosotros ponemos el transductor y hacemos la presión sobre el abdomen y pasa esto, es decir, aquí vemos en la imagen reverberancia, hacemos la presión y inmediatamente después de la presión se forma la imagen. Tras la presión, lo que te puede sugerir es que puede haber perforación de víscera hueca. ¿Qué es lo que está pasando? Hay reverberancia, es decir, hay aire que te impide que el haz de insonación pase y haga interfaz con la estructura. Cuando tú presionas y el aire está fuera del lumen, el aire se desplaza a los lados y te permite hacer contacto directo a la piel con la estructura. Cuando el aire está intraluminal, tú haces la presión y el aire sigue donde estaba al momento de hacer la presión. Entonces, que ustedes se puedan encontrar este dato con hacer esta maniobra tan fácil que comprimen, se forma la imagen, puede sugerirles que pueda haber perforación intestinal. Esta imagen es muy clásica para el paciente con oclusión intestinal. Ya no tenemos que esperarnos a radiografías. Imagen de asas dilatadas, se ven las austras y tiene algo característico que es la peristalsis retrógrada, es decir, va, regresa, va, regresa. Ok, estoy brincando un poquito porque esto es otro que es no tan común, pero que sí me gustaría que analizáramos. Miren, aquí logramos ver un ultrasonido de un riñoncito
que pues se logra ver, perdón, esta es vesícula. Es una vesícula que se logra ver aquí incluso unos litos. Recuerden, los litos no es un problema. Los litos pueden estar ahí, si la pared no está inflamada, etc., vaya, no generan mayor problema. Aquí también se logra ver un poquito el riñón, si lo logran ver ahí. El riñón se ve formado, se ve estructura bien definida. Vean este riñón. Se ve incluso lobulado, el parénquima no se logra identificar de manera adecuada, pareciera que estuviera dilatado, ¿cierto? Pero todos los que hemos hecho ultrasonido sabemos que cuando tú pones el transductor, el riñón es supervisible, se puede identificar muy bien las estructuras anatómicas. ¿Podemos identificar adecuadamente el parénquima de este riñón? No. Cada vez que ustedes identifiquen eso, piensen en que no se está viendo porque puede haber reverberancia, puede haber aire. Por lo tanto, tendremos que confirmar esa sospecha en un paciente chocado séptico. ¿Cuál sería el método de diagnóstico? Pues evidentemente en su tomografía. En esta paciente le hicimos tomografía y aire en el parénquima, por lo tanto es una pielonefritis enfisematosa. Esta paciente chocada, que estuvo en un hospital público, se dio de alta voluntaria, se fue a un privado, la encuentran chocada, manejo, volumen, anuria, que llega con nosotros sumamente complicada. Cuando reencontramos la causa, pues identificamos el origen de la sepsis y pasa a quirófano para hacer nefrectomía. En el paciente con disnea, sabemos que clásicamente fue descrito la disnea como un síntoma realmente cardíaco, pero actualmente lo podemos considerar como origen cardíaco, pulmonar, y a veces poder evaluar estas situaciones solamente clínico es un poco complicado. Este protocolo se llama protocolo RADIUS, que significa Rapid Dyspnea Ultrasound. Y lo que hace realmente es juntar protocolo Blue, es decir, protocolo pulmonar, con protocolo FATE, es decir, protocolo cardíaco. Y lo que hacemos es muy básico, es decir, vemos patrón B. ¿Qué tiene patrón B? ¿Es un patrón generalizado, es decir, en ambos lados, 4 cuadrantes, o es localizado? Si es localizado, estas pueden ser las causas. Si es generalizado, está obligado entonces buscar al corazón. ¿Cómo está el corazón? ¿Se mueve bien? ¿Se mueve mal? ¿Se mueve bien? Entonces, no es un edema pulmonar no cardiogénico. ¿Se mueve mal? Un edema agudo pulmonar probablemente cardiogénico. Cuando tienes patrón A, la primera pregunta, ¿tienes deslizamiento pleural? ¿Sí o no? Si no, ¿tienes punto pulmonar? Neumotórax, ¿no? Igual que el protocolo Blue. Si el deslizamiento pleural está presente, hay que buscar al corazón los datos de tromboembolia pulmonar. Ventrículo derecho dilatado, macronal positivo, que el TAPS esté disminuido, vena cava dilatada, relación BI-BD alterada. Si está presente, recuerden, no es certeza absoluta de tromboembolia pulmonar, es altamente sugestivo que sea tromboembolia pulmonar. Aunque le veamos trombo en las piernas, sigue siendo sugestivo. Los dos únicos criterios ecográficos para decir que es tromboembolia pulmonar es trombo en tránsito, que lo vimos ayer, es decir, el trombo en cavidades derechas flotando, o en una ventana de grandes vasos que en donde la arteria pulmonar esté el trombo. Son los dos únicos criterios ecográficos para decir es tromboembolia pulmonar. De ahí en fuera todo queda en probabilidad, muy alta probabilidad. Entonces, en este caso, si tenemos datos de tromboembolia pulmonar sugestivos, buscamos piernas para complementar. Si no tenemos esto, consideramos que es un atrapador de aire, es decir, que puede tener asma o EPOC. Es la manera como evaluaríamos al paciente con ultrasonido que presenta disnea. Por ejemplo, esta chica, 19 años de edad, que durante un vuelo presenta disnea súbita, llega al servicio de emergencias. La verdad es que no se veía tan mal. De hecho, fue de las primeras pacientes que pudimos evaluar con ultrasonido. Paciente no normotensa, 130 de frecuencia cardíaca, no desaturaba, clínicamente nada, el electro, pues taquicardia. La verdad es que lo primero que pensamos en ese momento es que era una crisis de ansiedad, por no decirlo de otra manera. Cuando insonamos esta paciente, nos encontramos primero que la vena cava estaba dilatada, fija, no colapsa, y las ventanas cardíacas vemos que el ventrículo derecho está dilatado, colapsa el ventrículo izquierdo, la relación BD-BI está perdida, aquí vemos cómo está dilatado, buscamos en las venitas, se encuentra trombo, esta paciente finalmente se concluye como una tromboembolia pulmonar. Fue cuando aprendí y entendí que los pacientes con tromboembolia pulmonar no son como me las describieron los libros durante tanto tiempo.
Paciente con edema agudo pulmonar, disnea, pero también presentaba sibilancias. Hacemos ventanas cardíacas. ¿Cómo ven ese ventrículo izquierdo? La válvula mitral prácticamente no se abre, el ventrículo tampoco se mueve muy bien, miren la contractilidad, muy comprometida, miren aquí en el eje corto, se contrae muy poco. En el Doppler color, ¿cómo ven esa válvula? Tremendo, ¿no? Y a nivel pulmonar, edema agudo pulmonar cardiogénico. Encontramos la causa del choque, encontramos la causa de la disnea, encontramos la causa y sobre todo orientamos un tratamiento. Tiempo de diagnóstico, 6 minutos igual. Ayer el doctor Fer habló muy bien de estas ventanas, paciente de dolor torácico. Recuerden que cuando hay una isquemia empieza a haber zonas de hipocinesia, cinesia, de acuerdo también al tiempo de evolución y a la severidad del daño. Esta gráfica que les enseño aquí es el mapa en el que se muestra justamente el trayecto de la arteria culpable, es decir, cuando tienes un compromiso de la descendente anterior, va a comprometer los segmentos en rojo, cuando es una de la circunfleja, los segmentos en amarillo, y cuando es la coronaria derecha, son los segmentos en verdes, hablando muy generalmente. Y aparte tenemos subsegmentos, evidentemente. Esto es lo que manejan más los cardiólogos. Esto se los demuestro precisamente para hacer este ejemplo. Miren, por ejemplo, aquí tenemos zonas en el corazón, esta ventana, la septal prácticamente no se mueve igual que las otras paredes, incluso ven el grosor se ve completamente diferente. En un paciente con dolor torácico que tiene desnivel positivo del ST, en anteroseptal, ustedes le hacen esta imagen de eco, pues pueden correlacionar clínica con electro y aparte su imagen de eco. Pero, ¿qué me dicen de esta imagen? Paciente con dolor típico isquémico, opresivo, irradiado, diaforesis, disnea, que aparte llega con un electro o se le hace un electro con desnivel positivo anterior extenso y le hacemos esta imagen de eco, ¿qué es lo que observamos? Esperaríamos primero que nada que el septum a lo mejor estuviera comprometido, ¿no? Pero se mueve bien y como dicen bien por ahí, miren esta imagen de aquí, dilatación de la aorta, por lo tanto es una disección. Tengan cuidado, no todo dolor torácico es igual a un infarto. No todo desnivel positivo del ST es infarto. O este señor que llegó en la guardia también, dolor torácico, punzante, el residente de guardia sospecha que pueda tener un infarto, le hace electro, le hace curva de biomarcadores cardíacos, paciente sale negativo, el electro negativo, no otra sintomatología, dolor. Cuando recibimos el turno, en la mañana, pues el residente con toda la pena me dice, es que pues, no tiene elevación enzimática, no tiene elevación del ST, pero sí el dolor es típico, seguro que es típico, sí, pero incluso ya le hice valoración cardíaca, se mueve bien el corazón. Bueno, lo que pasó con este paciente cuando insonamos el tórax, encontramos esto. Aquí están las costillas, logran ver aquí cómo se ve esta consolidación, hepatización incluso. Cuando encontramos esto, la radiografía solamente es una radiografía con elevación de mi diafragma, por lo tanto buscamos otro método para hacer el diagnóstico, en este caso hicimos una tomografía, en el cual tiene una neumonía con atelectasia, un escaso derrame pleural. El derrame pleural lo puncionamos guiado por ultrasonido, salió una neumonía, porque incluso la neumóloga pensó que podía ser una tumoración, por eso se le hizo el citológico, la tinción, etc. Y este paciente de un dolor torácico isquémico, que por cierto el residente pues, se quedó a reflexionar un tiempo porque no terminó el protocolo, no terminó el protocolo, pero ya vio que la importancia que es precisamente terminar el protocolo. No solamente nos enfocamos al corazón, si los síntomas del corazón, sino también hay que evaluar al pulmón. Durante la RCP, todos hemos hecho RCP y todos sinceramente hacemos lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos? Empezamos el ciclo, terminamos el ciclo, pulso, monitor, nos siguen la sistolia, seguimos el ciclo, pulso, monitor, volvemos a empezar y ya más o menos como por la vuelta 3, 4, empezamos a considerar otras causas. Y recuerden que entre más rápido podamos resolver las causas, es más probable que pueda resolverse el paro, ¿no? El paro no es una entidad aislada, el paro es la complicación máxima de alguna entidad, es decir, de nuestras H's y nuestras T's.
Y si pudiéramos rectificar o corregir estas causas, es probable que salgamos del paro. ¿Ok? Resulta que el ultrasonido puede ayudarnos a identificar al menos 5 de las 10 causas. ¿Cómo? Mediante el protocolo que Lichtenstein también describió, que es el protocolo Sésamo. El protocolo Sésamo hay que tener mucho cuidado. Para poder aplicar reanimación y ultrasonido, tenemos que hacer simulación, debemos hacer práctica. ¿Por qué? Porque bajo ningún contexto se deben suspender funciones vitales de la reanimación por aplicar el ultrasonido. No se deben retrasar compresiones por aplicar ultrasonido. No se debe de sustituir ventilación por aplicar ultrasonido. Y también debemos de saber en qué momento entrar con el transductor y en qué momento salir para no estorbar a los reanimadores. ¿Sale? Entonces, si lo van a hacer, practíquenlo primero. ¿Qué es lo que dice el protocolo Sésamo? Bueno, el protocolo Sésamo dice, inicias protocolo 1, 2, 3, tus compresiones. Cuando haces la primera ventilación, hacemos ventanas pulmonares, número 1, ¿ok? Ventana pulmonar, ¿y a quién vamos a buscar? Causas de nuestras TES, tórax, atención. Es decir, ausencia de deslizamiento pleural o, si tenemos suerte, el punto pulmonar. Por ahí puede decir alguien, oye, es que puede ser un neumotórax muy pequeñito, puede ser que ni siquiera sea algo para que sea un neumotórax de atención. Ese paciente ya está muerto. Si tiene un 10% de probabilidades de salir con una punción, con descomprimir el tórax, vale la pena intentarlo. ¿Qué es peor que la muerte? Nada, definitivamente. Entonces, encontrar ausencia de deslizamiento pleural o punto pulmonar durante la ventilación en la primera evaluación les sugiere que puede ser esa la causa del paro. Segunda ventana, terminan de hacer la ventilación, están haciendo 2, 3, 4 el equipo de reanimación y entonces el que se encarga directamente de hacer la insonación se va a venas de miembros pélvicos. ¿Buscando qué? Trombo. Y si tiene trombo, probablemente sea una de nuestras TES, trombosis pulmonar, ¿no? Escrita dentro de las TES. Aquí tenemos la arteria. Disculpen este artefacto fue patrocinado por un residente de mi hospital cuando tiró el transductor. Entonces, aquí está la arteria y aquí está la vena. ¿Qué es lo que hacemos? La evaluación de miembros pélvicos para las venas, buscando trombos, solamente se hace para emergencias, solamente se hace en 3 puntos. Femoral común, safeno femoral, hipoplitia. Y lo que hacemos es localizamos, comprimimos, localizamos, comprimimos, localizamos, comprimimos. Si la vena comprime, no hay trombo. Si la vena no comprime, hay trombo. Es como hay tabla, no hay tabla, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Miren, aquí hacemos la maniobra de compresión, esta es la vena, hacemos la compresión, se comprimió, trombo. Tercera causa o tercer botón que vamos a evaluar, abdomen. Pero ahí no vamos a evaluar a la vena cava, ahí vamos a evaluar a la aorta. Y también la búsqueda de líquido libre. ¿Por qué? Porque si se encontrara el líquido libre en un paciente en paro, ¿qué podríamos pensar que puede ser la causa de nuestras Hs y nuestras Ts? Hipovolemia. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer a ese paciente? No solamente compresiones, sino es reanimación hemostática. Hay que pasarle hemocomponentes, ¿cierto? De otra manera, solamente vamos a estar bombeando para que el abdomen se siga llenando. Entonces, encontramos líquido libre, hemocomponentes. Y una vez que salga del paro, quirófano, ¿no? Pero también, y eso sí quiero ser muy sincero con todos ustedes, si yo me encuentro esto, eso es la aorta, es una aorta dilatada, incluso está con un trombo, que en este caso es una ruptura de un aneurisma, para mi hospital, para mi contexto, esto es incluso indicación de detener la reanimación. Para mi hospital. ¿Por qué? Porque no tengo ni el recurso, ni la gente, ni el banco de sangre adecuado para este paciente. Y sabemos que los médicos de urgencias tenemos que tomar ese tipo de decisiones. Pero ya tenemos la causa. Insisto, para mi hospital. Cuarta ventana, una subsifoidea. ¿Buscando a quién? Tamponade. Si nosotros encontramos esto como causa del paro, ¿qué tenemos que hacerle a este paciente? Pericardiocentesis. De otra manera, nunca va a salir del paro. Y la última ventana, realmente lo que nos ayuda es valorar a nuestro corazón. Sobre todo, en qué situaciones, hablando de la reanimación, poder
apoyarnos en esos casos de asistolia. Voy a poner entre comillas actividad eléctrica sin pulso porque desde que se está aplicando el ultrasonido en la reanimación se está viendo que el concepto puede ser que no lo tengamos tan presente por la siguiente razón que les voy a enseñar y la fibrilación ventricular. Lo que hacemos o la propuesta que se hace es esto. Nosotros hacemos nuestro círculo completo otra vez, reanimación, ventilación, etc., medicamentos, desfibrilación si se necesita, etc. Y lo que hacemos en el momento de que nosotros evaluamos pulso y monitor, al mismo momento poner el transductor, ya sea ventana subsifoidea o ventana apical, la ventana que mejor le salga. ¿Ok? De tal manera que si encontramos ausencia de pulso y asistolia en el monitor y nos encontramos con esta imagen cardíaca que no se mueve, pues efectivamente es una asistolia. Pero ¿qué pasa si de repente en nuestra evaluación vemos actividad eléctrica organizada, no detectamos pulso, pero encontramos este corazón? ¿Se mueve o no se mueve? El problema, y eso está descrito desde hace unos 10, 15 años, que el digitómetro, o sea, nuestros dedos, tiene muy poca sensibilidad para la detección de pulso cuando la FEBI está menos de 40, cuando la presión sistólica está menos de 60. Por lo tanto, nuestros dedos nos pueden engañar al no percibir pulso cuando en realidad ya hay actividad cardíaca. Y estos pacientes no se ven tan beneficiados de continuar con presiones cuando el miocardio está aturdido y te está dando una pobre contracción. A esos pacientes se les sugiere iniciar inotrópico. Pero también el otro punto y el otro paciente que nos ayuda es que aunque vemos esto, ¿qué es? Una FB. Vemos al ventrículo cómo se está, o el corazón completo cómo se está moviendo caóticamente. Si ustedes ven una línea de asistolia, no hay pulso, pero ven esta imagen, ¿qué hacemos? Desfibrilación, no tenemos duda, porque recuerden que hay un concepto importante, fibrilación ventricular fina, que incluso en el manual de la ACLS les decía, si tú ves una línea isoeléctrica, primero súbele ganancias para ver que no sea una FB fina, ¿se acuerdan? Bueno, si ustedes ven esto, no les tarda más de los 10 segundos para identificar una FB y poder dar un tratamiento oportuno. ¿Por qué? Si no le damos el mazo de Torres, es decir, la terapia eléctrica, recordemos que entre más nos tardemos en desfibrilar a ese paciente, la mortalidad va a incrementar. De tal manera que los mensajes que quiero que se lleven a la casa es que la ecografía debe de actuar como un complemento. Estos 2 días lo hemos manejado de esa manera. No sustituye para nada a la clínica, se complementa. El quinto pilar actualmente de la exploración física es la insonación. Debemos de pensar y buscar. Si solamente queremos insonar para ver qué me encuentro, no. Vamos a encontrar seguramente muchos datos que nada que ver con la patología del paciente y que nos vamos a quebrar la cabeza pensando en por qué tiene un quiste renal y no que sea la causa que le está generando un compromiso. Siempre, por favor, protocolos completos. Aunque hayan encontrado derrame pericárdico, continúen ventanas pulmonares, aorta, etc. ¿Okay? Actualmente hay muchos cursos, hay muchos diplomados, hay muchas formas de poder aprender para los que aún no se meten a este mundo del ultrasonido y los que ya lo han tomado, practíquenlo. Realmente lo que hacemos es identificar patrones y entre más patrones tengas en tu mapa mental, mejor vas a encontrar detalles en los pacientes que te lo solicitan. Bueno, aquí están mis cuentas de redes sociales, por favor agréguenme, ojalá podamos ganarle al doctor Monares para que ya podamos concluir esta apuesta y les dejo la bibliografía de donde ha sido basada esta charla. Muchas gracias por su atención.